Ok, estamos en el quinto video de apoyo para el caso del departamento Futura, del módulo 3, la parte sencilla, la parte básica. Ok, bueno, ya resolvimos todas estas partes, ya identificamos las diferentes variables independientes que son los supuestos y las dependientes que son los celdas de provisión, de predicción o de pronóstico. Dice que aparte también aparece un conjunto de datos, una columna más, ¿verdad? Que corresponde a esta parte donde dice que esto corresponde a la identificación. Si en el mes había un día intermedio de puente, que quiere decir puente o algunos lo llaman de otra forma, o sea, cuando hay un fin de semana largo, se llama un fin de semana largo, dice pues, que hay un día viernes libre o un día lunes libre, entonces la gente al tener un día más, pues vacaciona un poquito más y sale más de viaje, aprovecha porque ya son 2, 3 días en los cuales puede disfrutar y entonces estos son los días que se dice que hay días largos, días, fines de semana largos o días de puente. Entonces aquí tenemos registrado esa categoría. Cuando el mes es normal, quiere decir que no tiene ningún fin de semana largo, se marca con cero. Y si en ese mes hubo un día o más de un día o más de un fin de semana donde había un puente o un día feriado o un puente, se llama un puente largo, de una semana larga, de una semana de fin de semana larga, entonces se marca con uno. Y aquí se marca. Entonces en los 24 meses, si hacemos un conteo, ¿verdad? ¿Cuántos unos hay? Vemos que tenemos 11 11 casillas que tiene el valor de uno y 13 casillas que tiene el valor normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero hacer una relación de cuántos hay, entonces, tomando en cuenta que son 24 meses, lo que tengo que saber, si quiero saber cuántos corresponde a días, a meses donde hay fines de semana largos, solamente lo que tengo que hacer es dividir, ¿verdad? Dividir 11 entre 24, que es lo que la celda de 17 corresponde a la cantidad de conteo que se hizo de cuántos días habían con, con valor de uno. Y tengo aquí el resultado, o sea, la proporción. La proporción. Entonces, dice que también entonces nos está indicando que este mismo valor es el mismo valor que está acá. Eh, y nos dicen que debemos marcarlo como supuesto. ¿Ok? Como práctica, como ejercicio se podría hacer. Sin embargo, dice que si yo estoy acá, ¿verdad? Y le digo que voy a tratar de definir esta como un supuesto, le doy clic acá, me sale este mensaje. Entonces, las suposiciones solo se pueden definir para celdas de valor simple. Y esta celda E16 no tiene un valor simple. No tiene un valor simple, por lo cual ¿por qué? Porque hay una fórmula. Entonces, o sea, aun cuando intente o trate de forzarla como un supuesto, ¿no? El crystal ball no me va a dejar, porque hay una fórmula, entonces tiene que ser un valor simple. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, este valor que está acá, llegué y lo copié como un valor absoluto acá, en la siguiente celda. O sea, es el mismo valor que está aquí, pero, o sea, que lo repetí. Pero aquí contiene una fórmula o una ecuación, y aquí está como un valor simple o absoluto. Entonces, aquí sí, y ya puedo decirle que lo voy a definir. Y entonces tomar en cuenta los valores. O sea, también yo podría hacer lo mismo. Este, si no conozco la distribución, le puedo decir que la voy a ajustar y que el rango de los datos para que él seleccione qué tipo de distribución es la más adecuada. Selecciona igual que en los casos anteriores, le digo aceptar y le digo que lo tome. Y manda el mismo mensaje de que algunas distribuciones de probabilidad no se adecuan y fíjese que me señaló, ¿no? Fíjese como una negativa binomial o una gráfica de sí y no, ¿no? Entonces, bueno, podría trabajar. Entonces, fíjese prácticamente, selecciona acá. Sin embargo, por la naturaleza de la función, vemos que realmente no hace falta que
que haga la selección, porque fíjense que en este caso se equivocó. Entonces, lo más adecuado en esta oportunidad es que, conociendo de que solamente toma dos valores, 0 y 1, o sea, sí y no, ¿verdad? Entonces, le puedo indicar de una vez qué tipo de distribución va a ser. Entonces, le doy clic acá, le voy a definir y le digo de una vez que una distribución sí y no. Y le digo aceptar. Y me muestra el valor. Entonces, fíjese que ahí lo está indicando cuáles son los valores que va a tomar. Entonces, fíjese que para los casos normales, que es 0, ¿ya? La barra es mucho más alta. Y aquí, si lo llegamos a una escala, aproximadamente en el caso de los días de puente, si lo trazamos una línea imaginaria, viene siendo más o menos 0,45 de probabilidad. Le decimos introducir y le decimos aceptar. ¿Ok? Y fíjese que cambió. A ver. Sin embargo, fíjese que esta primera versión del caso de departamento futuro es muy sencilla. Y por lo tanto, eh, realmente la pregunta estaría, ¿hace falta considerar en este caso y en base al enunciado que aparece allí, considerar esta celda como un supuesto? Realmente no. ¿Ok? Realmente no. ¿Por qué? Porque no está afectando a las celdas de pronóstico. Fíjese, si yo le marco aquí, me voy a la parte de fórmula, le digo que me rastree si hay, cuáles son las celdas que afectan a esta celda. Dice que en este caso me está mostrando solamente estas dos. Y si yo le pido que en el caso, de la ganancia por pérdida de alquiler, digo, le explico lo mismo, fíjese que me estaba considerando todas las anteriores. ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que todas estas celdas anteriores que están en verde y en amarillo están afectando a este valor, que es la celda de pronóstico. Por lo cual, esta no está afectando a ninguna de ellas. Si nos vamos para acá también, y digo, si me coloco acá y le digo rastrear cuáles son las precedentes, nos está indicando que la precedente no necesita, que la celda precedente no tiene nada con ninguna celda referencial válida. Y tampoco, si le voy aquí, le dejo de mí, le digo, si está afectando algo, me dice lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el valor de esta celda no está afectando ni se ve afectada el modelo, por el modelo que se planteó. Por lo cual no hacía falta hacer esa parte de definir un tipo de distribución. Ok, eso en esa parte. Dice, por otro lado, en este caso nos está indicando que sin correlación, sin correlación, ¿qué quiere decir? Que no estamos correlacionando la posibilidad de que haya una influencia, o sea, entre el número de unidades alquiladas y los gastos mensuales, ni entre el número de unidades alquiladas con los ingresos, ni en la cantidad de unidades alquiladas con los días, perdón, con los meses de fines de semana largos. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros aplicamos la lógica, ¿ok? Indudablemente que si hay menos unidades alquiladas, los ingresos por servicio deberían bajar. ¿Ok? Y cuando hay mayor cantidad de unidades alquiladas, de departamentos alquilados, pues hay más personas, hay más visitantes, hay más turistas y por lo tanto habría más ingresos por servicio válido. Igualmente, si hay más unidades alquiladas, también teóricamente, y por lógica, también debería aumentar los gastos mensuales, porque hay que hacerle más mantenimiento a más departamentos, y de repente los clientes o los visitantes, los turistas, los que se hospedan, ocasionan más daño, entonces hay que hacerle mayor número de reparaciones o de mantenimiento. Entonces, sería lo lógico. Igualmente, se supone que cuando hay semanas, meses con semanas de fines largos, la cantidad de departamentos debería también aumentar. Dice que más o menos pues, cuando cada vez que hay valores altos, siempre hay uno. Cuando hay valores bajos, más bien hay cero. ¿Sí?
y hay cero, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces podría decir que podría haber una correlación. En esta oportunidad, como es la primera parte y todavía estamos en el módulo 3, no vamos a considerar esta situación, ¿ok? No vamos a considerar esta situación. Entonces, vamos a hacer la corrida brevemente, ¿ya? Y vemos qué valores nos obtuvo, ¿no? Entonces, dice que tenemos por los 1000 ensayos, ¿ya? Rápidamente, y tenemos los valores. Entonces, una de las preguntas que señala es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando son 2000? Cuando hay, o sea, se debe determinar cuál es la certeza de que los ingresos mensuales sean superiores a 2500. Entonces, cuál es la probabilidad de que realmente la empresa o el negocio o el complejo habitacional pueda obtener ingresos de 2500 o más? Entonces, en este caso, 2500 o más, entonces nos dice que la posibilidad es de 65,96. ¿Ve? Hasta el límite dependiendo de lo que pueda llegar. Igualmente, en el caso de la ganancia o pérdida por alquiler, ¿no? Correspondería, nos da un valor de 73,04% de certeza de que va a ser el negocio va a dar rentabilidades superiores a 2500 o más. Otro aspecto importante que hay que considerar, ¿verdad? En este caso, es cuando nosotros deseamos generar los datos, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a generar los datos, entonces, después que se ha hecho la corrida, es cuando se puede extraer los datos. Entonces, ¿qué se hace? Después que se corrió el software, la simulación, le damos aquí un clic, ¿verdad? Tiene solamente dos pestañas. Le decimos que nos interesa que nos muestre los valores de la prueba. Las predicciones que corresponden, ¿qué? Las predicciones corresponden a los valores de salida de las celdas que están en azul. Y las suposiciones o los supuestos corresponderían a todos los valores de la celda. ¿Ok? Eh, También podemos generar datos estadísticos, etcétera. Y en opciones nos da la oportunidad de que la salida del reporte de la extracción de los datos quede dentro del mismo libro o fuera en otro libro independiente. Entonces, bueno, le decimos que en el libro actual y en una hoja aparte. Otra, si lo queremos acá, también lo podemos colocar. Tendríamos que colocar en la hoja actual, pero tendríamos que indicarle a partir de qué celda. Por defecto, cuando le decimos en una hoja nueva, siempre lo va a colocar a partir de la celda A1. Y que si quiere, se quiere incluir las etiquetas, entonces le decimos que sí y que haga un autoformato. Entonces, fíjense que aquí tengo la descripción, el modelo y ya con anterioridad generé una extracción de datos y me escribió datos uno. Fíjense que si yo le vuelvo a decir de nuevo, le digo aceptar, me vuelve a generar otra pestaña adicional con los mismos valores. ¿Ok? Entonces están los valores acá, de valores de la prueba. Estos mismos que están acá son los mismos que yo ya tengo repetidos. ¿Ok? Sería cuestión, como dicen, de cuestiones de carpintería, de decirle que, lo, que le dé una mejor presentación, y que los pueda yo, por ejemplo, visualizar. Vamos a suponer que yo quiero un poquito más corto, eh, y le digo acá. Y bueno, le acomodo la forma del formato. Bueno, vamos a estos mismos datos que están acá, son los que están, los tengo aquí en el dato Zoom. Ok, aquí ya lo tengo mejor presentación. Fíjese una característica importante. Aquí tengo los valores. ¿Cuántos debo tener? Los valores de la prueba debo tener 1000, porque yo indiqué que 1000. Entonces, si yo llego y bajo con el cursor, puedo ver que hasta el último sería el 1000. Hasta ahí llegó, ¿no? Son los 1000 ensayos. Y en las dos primeras columnas tengo la columna B y la columna C, tengo la ganancia o pérdida por alquiler y las ganancias y pérdida por servicio de inquilino, que son cuáles, que corresponden a estos, por servicio de inquilino y por alquiler. ¿Ve?
Entonces aquí lo tenemos. ¿Ok? Está resaltado. Entonces le coloqué el color azul para que lo asociaran. Y las celdas o los supuestos están en las siguientes cuatro columnas. Entonces, ¿cuáles son las otras cuatro columnas? Gastos de nómina, ¿ya? Entonces tenemos el número de departamento, ¿está? El número de departamento de alquiler. Tenemos también, por otro lado, la parte de los gastos mensuales, los ingresos por servicios a varios inquilinos y los gastos de nómina, que corresponden a ese gasto de nómina, personal, gasto de mantenimiento y así. Ok, ¿qué falta? ¿Qué falta aquí? Bueno, faltaría este, que no lo generó. Si ustedes van y remiten, ve que no generó ninguno de esos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso no tenía ninguna funcionalidad en esa parte. ¿Ok? Y igual que acá. Entonces, fíjense que aquí sí lo generó, porque cuando abrimos el archivo, inicialmente no tenía ningún valor, estaba en blanco y lo corrí sin ese. Aquí nos está generando uno, o sea, la combinación de uno y cero probable que se puede generar. Pero cuando se generó la primera parte, cuando abrimos el archivo, acuérdense que esto estaba en blanco. Y como estaba en blanco, no lo generó. Sin embargo, hay otra celda que sí es importante, que es la celda de decisión, la amarilla. Si se dan cuenta, en esta parte, en los datos, no aparece ninguno. O sea, no aparece ninguno. Y en el nuevo que hicimos, tampoco, porque lo que aparece son lo que corresponde, vamos a darle aquí un poquito más de formato para que lo vean, que sí es cierto, agencia 10, y que en el formato de celda, en la alineación que haga el ajuste de texto. Ok, ¿ves? Entonces, fíjense, los valores de prueba están correctos, las ganancias, ¿no? Y las cuatro celdas. Aquí hay, bueno, en vez de cuatro hay cinco. Estas serían las tres verdes, ¿ya? Corresponden acá. Y esta. Y esta que no tiene sentido, ¿ok? Porque no tiene incidencia. Sin embargo, la generó. La generó, ¿por qué? Porque al final, en la práctica anterior, la marcamos, ¿ok? Pero fíjese que el alquiler por unidad de la variable de decisión no se generó ni aquí ni en el nuevo. ¿Por qué? Porque esta celda, ¿ya?, de decisión no tiene aplicabilidad cuando se está solamente generando una simulación para definir los resultados de una celda de pronóstico. Y en ese sentido, solamente en la parte de optimización, lo que vamos a ver ya al final, en el módulo 6 y 7 si no me equivoco, o 5, 6 y 7. Entonces, sin embargo, hicimos la práctica acá para que vieran que más o menos cómo se manejaba la introducción de los datos, ¿ok? Para ver cómo se manejaba la introducción de los datos. A eso que se refiere. Lo otro que queda pendiente es ver la generación de las celdas de los gráficos adicionales que se pueden generar, como sería la parte de la sensibilidad. La parte de la sensibilidad. ¿Ok? Entonces, si se desea sacar el gráfico de sensibilidad, lo que tenemos que hacer, después que se ha hecho la corrida, ir acá, a ver gráficos, le decimos que necesitamos un gráfico de sensibilidad y lo tenemos, fíjense que están en blanco, entonces le decimos, necesito un gráfico de sensibilidad sobre la ganancia o pérdida por servicio de inquilino y la ganancia o pérdida por alquiler. Entonces le puedo decir que necesito uno nuevo y me da la posibilidad de marcar uno o los dos. Vamos a suponer que voy a marcar uno, la ganancia por de alquiler, le digo a aceptar y me lo genero. Entonces, esto corresponde a esta parte, ¿verdad? Sensibilidad de ganancia pérdida por alquiler. Entonces, nos está indicando que esta celda de pronóstico o de predicción, ¿verdad?, se ve afectada sensiblemente, principalmente en forma negativa, en un 63,5% por los gastos mensuales de mantenimiento. Mientras
positivamente en la medida que aumenta el número de apartamentos, tiene una incidencia en el margen de la ganancia de un 36,2%. Mientras los ingresos por servicio no los afectan, aparentemente los días de meses aferiados no lo afecta y los gastos de nómina personal no lo afectan significativamente en cuanto al monto, ¿verdad?, de la ganancia total. ¿Ok? En ese sentido. Y similarmente, así como se hizo para este, se puede hacer para la otra. Lo último es la parte de cómo se hace para crear un informe. Entonces, si nosotros queremos crear un informe, entonces nos vamos a la parte de esta opción, le decimos un informe, le podemos decir que nos haga un informe completo, le decimos que el informe sea completo y antes de eso podemos también ir a las preferencias, a los parámetros, a ver cómo lo están creando. Uno completo, cuáles son las opciones, ¿ya? En un libro nuevo, no, le decimos que en el libro actual, que incluya las ubicaciones, también le podemos decir que el libro actual, el informe y completo, que por defecto lo haga así. Digo aceptar y lo está creando. Entonces me va a crear una nueva pestaña. Acá tengo modelo, datos y datos uno y me va a crear una nueva que diga reporte, o informe. En este caso lo coloco. Si está manejando el de inglés va a decir reporte. Y aquí están los reportes con los datos numéricos de para cada uno de las diferentes celdas, los valores estadísticos. Y usted ahí puede ir analizando y va viendo cómo quedaron los supuestos, ¿ya? Aquí se ve más palpablemente la parte de las cotaciones, ¿ya?, o el truncamiento y el gráfico de sensibilidad. Dice que nos está mostrando uno solo. ¿Ok? Bueno, eso a grandes rasgos. Acuérdense que en este caso estamos trabajando con el modelo sencillo sin correlación. Más adelante, en otra unidad, vamos a trabajarlo con correlación para que vean que los resultados van a ser totalmente diferentes. Bueno, por su atención, gracias. Cualquier duda, favor de escribir por la plataforma.